Muy buenas noches, les damos la bienvenida dentro de estos programas especial Elecciones 2011. Conjuntamente, como hemos venido haciendo desde hace ya mucho tiempo, haremos estas entrevistas junto con Norte Radio Trujillo. Para eso está aquí con nosotros nuestro compañero Javier Sánchez Pablos. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Y como siempre, bueno, pues en las grandes ocasiones y en las pequeñas nos unimos, ¿no? Para, pues sí, en este caso, hablar con los diferentes candidatos a la alcaldía de Trujillo. Sí, efectivamente, no solamente haremos conjuntamente estas entrevistas a los candidatos a la alcaldía de Trujillo, sino que también haremos ese programa especial Elecciones el próximo domingo, día 22 de mayo. Les recordamos que estaremos aquí en directo desde las 8 de la tarde hasta que no haya más noticias que darles en torno a esas elecciones. Pero vamos a comenzar inmediatamente aclarándoles, en primer lugar, dos o tres cuestiones. Nuestros candidatos van a pasar por aquí con el mismo trato, de la misma manera. Por nuestra parte, desde luego, ellos tendrán el tiempo según la representación municipal que tienen en estos momentos en el ayuntamiento y por ese orden. Así pues, el primero que pasará por estos estudios será Joaquín Paredes, candidato a la alcaldía por Izquierda Unida Verde Sies. Él tendrá unos minutos menos que el resto de candidatos, que tienen igual número de concejales en el Ayuntamiento de Trujillo. ¿Algo más que añadir antes de comenzar, Javier? Yo creo que no, tocaremos los diferentes bloques o ejes de las distintas propuestas que llevarán cada uno de los candidatos y por tanto yo creo comenzar y dar la bienvenida a Joaquín Paredes, candidato a la alcaldía de Izquierda Unida Verde Sies. Muy buenas. Buenos días y muchísimas gracias a todos y gracias también a nuestros televidentes, ¿no? La verdad es que es un placer estar con vosotros. Un poquito de nervios y de miedo cuando uno se enfrenta a dos pesos pesados como vosotros, pues. Pero bueno, la responsabilidad está ahí y el compromiso también, ¿no? Lo dices por las tres cifras, no por otras cosas. Sí, exactamente. Bueno, pues así, distendidamente, vamos a comenzar inmediatamente esta entrevista con Joaquín Paredes. Y bueno, pues ellos de siempre, vosotros habéis tenido una campaña diferente. Sí, nuestra idea siempre es estar en la calle, es estar haciendo cosas y es estar en la propuesta activa, ¿no? En el compromiso y en la manera de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y ahí esto estamos haciendo esta vez, ¿no? Normalmente siempre estábamos con proyecciones en los barrios presentando nuestro programa. Este año hemos querido hacer algo más alternativo. Hemos tenido una jornada de cocina solar donde hemos podido hablar de energía solar, de energías alternativas. Vamos a tener una actividad también esta semana, vamos a entregar jabones que hemos hecho con aceite usado para hablar de reciclaje, para hablar de puntos limpios, para hablar de otra manera de construir nuestra ciudad. Y el viernes terminamos con una fiesta, un concierto de blues que queremos hacer en el Bar de los Patos. Estamos usando mucho ese espacio porque queremos recuperarlo como zona verde, como pulmón verde de Trujillo, ¿no? Por eso estamos haciendo varias actividades, las estamos haciendo en ese entorno, ¿no? Yo, si te parece, Consuelo, y para ya adentrarnos en temas que le puede preocupar al ciudadano de Trujillo, el candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura, precisamente por la coalición Pedro Escobar, decía que no pactaba o que no va a pactar ni con la derecha camuflada. En Trujillo el pasado sábado dijo que la opción del cambio es no tener mayorías absolutas. ¿Esa también es la propuesta que ofrece Izquierda Unida Verde Sies en Trujillo? Bueno, nosotros, yo lo he respondido varias veces, nosotros presentamos un programa como opción de gobierno. Es decir, nosotros somos un grupo de personas que hemos confeccionado una lista capacitada para gobernar esta ciudad. Esa es nuestra premisa fundamental. A partir de ahí, la aritmética jugará los papeles que quiera jugar, ¿no? Pero evidentemente en campaña es absurdo hablar de pactos o hablar de maneras de cómo va a quedar el ayuntamiento. Sería absurdo, ¿no? El compromiso nuestro, el compromiso que queremos tener con los ciudadanos y ciudadanas de Trujillo es un compromiso de gobierno. Por lo tanto, nosotros estos días estamos presentando nuestro programa de gobierno, con opción a gobernar. Luego, evidentemente, el día 23 ya veremos qué pasa, ¿no? Pero ahora mismo yo no me siento capacitado para hablar del futuro. Primero, porque no tengo una bolita y no sé cuáles van a ser los resultados. Y segundo, porque sería no jugar limpio con los ciudadanos, ¿no? Los votantes de Izquierda Unida saben que estamos capacitados para gobernar y quieren escuchar eso. Quieren escuchar que nosotros queremos gobernar Trujillo. A partir del lunes ya veremos.
pero yo insisto todavía un poco más, y si se diera el 661 que se dio en las anteriores elecciones, pero al contrario, que la lista más votada fuera la del Partido Popular en lugar de la del Partido Socialista, ¿qué postura tomaría Izquierda Unida? Pues no te lo puedo decir directamente, Consuelo, porque a mí me gusta consultarlo todo con mis compañeros y con mis compañeras. Y es un escenario que no hemos barajado, porque, repito, nosotros barajamos gobernar esta ciudad. ¿Sobre resultados? Claro, barajamos gobernar esta ciudad. Y luego nosotros somos una fuerza que siempre ponemos encima de la mesa la política, ponemos encima de la mesa el programa, ¿no? La famosa frase que acuñaba Julio, ¿no?, de programa, 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 se ha hecho ya una coletilla famosa en Izquierda Unida. Todo lo que tenga que ver con nuestro programa habrá que sentarse, por supuesto, y no tenemos ningún reparo a sentarnos con cualquiera, con el Partido Popular, con el Partido Socialista, siempre con el compromiso de un Trujillo mejor y, bueno, pues las distintas acuerdos que pueda haber desde el programa, ¿no? A partir de ahí hablaremos, ¿no? Por tanto, Joaquín Paredes es más ambicioso que Pedro Escobar. Lo digo por los números. Pedro Escobar dijo en Trujillo que optaba a 4 o 5 diputados y, sin embargo, Joaquín Paredes opta a gobernar a 7. Bueno, pero ten en cuenta que Javier, de momento no tenéis representación parlamentaria en Extremadura. Gobernar se puede gobernar con menos, ¿eh? Yo eso lo dejo ahí. Sí, claro. ¿Con 3 gobernaría Izquierda Unida? No lo sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una pregunta de planteo. ¿Por qué no? Es decir, evidentemente, repito, siempre con el compromiso de un programa adelante, ¿no? ¿Por qué no se puede gobernar con 3, con 2? Siempre que haya acuerdo, siempre que exista un programa, nosotros estamos gobernando en muchos municipios con minorías. En Miajadas, que es una población que está muy cerquita de aquí, el Partido Socialista está gobernando con un acuerdo de legislatura con Izquierda Unida y no tenemos ningún problema. En Alcántara, Izquierda Unida está gobernando con el Partido Popular. En Berlanga, Izquierda Unida y el Partido Popular hicieron una moción de censura para quitar a un alcalde socialista que llevaba 24 años, ¿no?, y que tenía un vicio ya impresionante, ¿no? Por lo tanto, la aritmética de los números, la aritmética municipal es muy variada. Y si yo agradezco algo a Izquierda Unida de Extremadura, al menos desde que la dirección actual en la que yo me encuentro está presente, es la libertad que está dejando a sus asambleas de base para que ellas decidan, ¿no? A mí me parece bien, me parece correcto. Siempre que sea una demanda de los ciudadanos, ¿por qué no? No hay que tener ese radicalismo ideológico de decir, no, con la derecha no se puede pactar, o no, con el PSOE no se puede hacer nada. Si lo que buscamos todos es el bienestar del ciudadano, si lo que pretendemos es que los municipios extremeños vayan hacia adelante, si los programas lo dicen y se cumplen, para adelante. Hablemos precisamente de programas, de eso. ¿Cuál es ese gran proyecto que tiene Izquierda Unida para Trujillo? Hombre, devolverle al ciudadano el poder que yo creo que se le ha quitado últimamente, ¿no?, la presencia política, ¿no? Yo creo que la figura de los políticos está muy denostada y ya nadie se fía de la gestión política. En Trujillo no se fían de los políticos, no se han fiado, los ciudadanos no se fían del equipo de gobierno. ¿Por qué? Porque no hay claridad, porque no hay transparencia, porque el ciudadano se siente de alguna manera engañado por quien le gestiona lo público, ¿no? Siente que sus proyectos no se cumplen, siente que se le ningunea y que tan solo cada 4 años se le pide, por favor, que vaya a depositar una papeleta. Nosotros queremos devolver al ciudadano su poder, queremos devolver al ciudadano la actividad, que el ciudadano se sienta activo, ¿no?, que no sepa que solamente se le conmina una vez cada 4 años, que continuamente tiene que estar participando. Tenemos que democratizar, lo he dicho varias veces en esta campaña, democratizar la democracia, ¿no?, ir un paso más adelante, ¿no?, implicar a la gente, no por el hecho de tener un reglamento de participación ciudadana vamos a tener participación, no, las cosas hay que construirlas. No puede ser que un ciudadano solicite algo al ayuntamiento y tarden en responderle 2, 3, 4 y hasta 1 año, 4 meses, 5, 1 año, eso no puede ser, ¿no? Un ciudadano presenta una solicitud para una licencia de obras y tiene de media aproximadamente 2, 3 meses de respuesta. No puede ser, no puede ser. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el error, no? Ahí es donde hay que entrar, ¿no? Eso hace que el ciudadano pierda confianza en sus gestores, ¿no? Entonces, quien gestiona lo público tiene que dar auténtica respuesta al ciudadano y con inmediatez, con rapidez. Ese es el gran proyecto. Es una cosa muy sencilla. No se trata de buscar grandes obras, grandes infraestructuras. Se trata de que el ciudadano se sienta a gusto con su municipio, con su pueblo. Se trata de que el ciudadano se sienta partícipe de la política. Sienta que quien está gestionando lo suyo, lo público, lo está haciendo bien, ¿no? Porque si no, nos cargamos la figura del político. Ese es el gran proyecto con el que nos presentamos. Fíjate qué sencillo. En estos últimos tiempos hemos oído, bueno, pues a todas las voces políticas decir que el Ayuntamiento de Trujillo está atravesando
problemas al propio equipo de gobierno, incluso, también lo ha reconocido. ¿Cuál es el problema del Ayuntamiento de Trujillo? Yo creo que el problema del Ayuntamiento de Trujillo es la falta de comunicación, incluso del propio equipo de gobierno. La manera en la que se ha gestionado esa transición que ha tenido el Partido Socialista nos ha salpicado a todos. Y eso no podemos permitirnos, ¿no? Evidentemente, el resto de grupos políticos nos hemos puesto un paraguas porque esa historia no va con nosotros, pero el ciudadano sí lo ha sentido. Y sí ha sentido que la transición de candidatos se ha hecho mal, y hay que decirlo. ¿En qué sentido? Pues yo creo que hay, es como en las familias, ¿no? Hay ciertas discusiones que se tienen en casa que nadie tiene por qué enterarse, ¿no? Son de internas, son de casa, son propias, ¿no? Los vecinos no tienen por qué conocerlo, ¿no? Es algo que solucionamos en casa y fuera. Bueno, pues aquí igual. Entonces todo el mundo, ha salpicado a todo el mundo sabíamos lo que estaba pasando. Y eso nos ha hecho perder confianza también en quien estaba gestionando lo público, porque había un equipo de gobierno que todavía tenía que gestionar, y estamos hablando de hace 5, 6, 7 meses, ¿no? Entonces eso ha hecho perder mucha confianza a los ciudadanos, ¿no? Y eso no se puede permitir, ¿no? Yo creo que Trujillo es un municipio con una entidad lo suficientemente grande como para no permitirse esos deslices, ¿no? La seriedad tiene que estar por encima de todo, ¿no? ¿Ese es el único problema? No, bueno, hay muchísimos problemas, ¿no? Hay un problema de transparencia informativa brutal en el ayuntamiento, incluso a nosotros como concejales, ¿no? Nos cuesta a veces obtener información, ¿no? Yo he pedido información de ciertos proyectos y me lo dan a cuentagotas, ¿no? Y esa transparencia, pues hay falta de confianza, ¿no? Hay un problema de reestructuración de los trabajadores, ¿no? Nosotros consideramos que los trabajadores están mal organizados, que no está definida una relación de puestos de trabajo, ¿no? Que hay que definir las funciones de lo que hace cada uno. Eso implicaría una mayor rentabilidad, entre comillas, una mayor efectividad del trabajo que se realiza en el ayuntamiento. Hay un problema de gestión del empleo brutal, se está gestionando francamente mal, y eso provoca una desconfianza en el ciudadano muy importante. El ciudadano quiere saber cómo se gestiona lo suyo, cómo se gestiona lo público, y quiere saber que el empleo se hace bien, y que a mí no se me contrata porque hay alguien por encima de mí que tiene más derechos que yo. Pero cuando a mí no se me contrata y al que se contrata yo considero que tiene menos derechos que yo tengo el deber de protestar. ¿Pero por qué protesto? Porque desconozco cómo se han hecho los criterios. Entonces, no vale, ¿no? Nos están diciendo, no, es que contratamos a través de oferta al SESPE. Mandamos la oferta al SESPE y es el SESPE quien selecciona. Mal hecho. Nosotros, el propio ayuntamiento, es quien tiene que definir y quien tiene que contratar. No podemos derivar esa responsabilidad en un organismo que es aséptico y que no conoce a los ciudadanos. Por lo tanto, ese es otro problema enorme. Hay un problema económico importante, que desconocemos además. Yo siempre digo que endeudarse no es malo y el nivel de deuda del ayuntamiento posiblemente sea asumible. Lo que ocurre es que nadie nos ha contado cómo se está gestando esa deuda. Y el problema es que cuando tú te endeudas y esa deuda sirve para hacer proyectos, para crecer, y ves que tu municipio va creciendo, pues tiene sentido la deuda. Ahora, cuando el nivel de deuda es muy alto y tú no ves nada, porque casi todo lo que se ha hecho en el ayuntamiento en los últimos años proviene de los planes E. No proviene de un proyecto propio, decir, no, vamos a invertir nosotros en esto, y este es nuestro modelo. No. Entonces, claro, hay cierta desconfianza. La gente dice, ¿dónde está el dinero? ¿Qué ha pasado? ¿No? Yo estoy convencido de que nadie se ha llevado dinero, ¿eh? Yo estoy convencidísimo, y lo digo, ¿no? Lo que sí creo es que se ha gestionado mal. Los recursos económicos están mal gestionados. ¿Qué propone Izquierda Unida? Primero, un análisis exhaustivo del nivel de endeudamiento del ayuntamiento y a partir de ahí empezar a construir, definir un proyecto interesante. Un análisis exhaustivo que eso supone un tiempo, ¿eh? Hay que ir analizando las cuentas, ver a quién se debe y por qué. No una auditoría, ¿no? No necesariamente, si se puede hacer. Yo creo que tenemos unos técnicos estupendos en el ayuntamiento, tenemos un departamento de contabilidad muy bueno, gente con mucha experiencia, que un informe técnico económico lo pueden elaborar perfectamente sin necesidad de una auditoría externa, ¿no? Decías antes que os habéis puesto el paraguas porque ese chaparrón no iba con vosotros. Pero hay gente en la calle que pregunta y acusa incluso a la oposición de no haber actuado de manera más contundente, de no haber hecho que el... ¿De que ha sido blandito? Y lo decía también Joaquín Paredes en su mitin. Sí, yo lo reconozco, ¿eh? Yo reconozco que, y de hecho mucha gente te para por la calle y te dice lo mismo, habéis sido blanditos. Claro, pero la pregunta es, ¿y por qué la responsabilidad recae sobre nosotros? ¿Por qué no recae sobre el Partido Popular, que tiene 6 concejales? No, también. Es decir, ¿quién ha sido el blandito? Si uno analiza las intervenciones en los plenos y las votaciones que ha habido, yo creo que Izquierda Unida ha sido en momentos
incluso más dura que el propio Partido Popular con 6 concejales. Las horas del plan E, las horas del último plan E, ¿quién las aprobó? El Partido Popular y el Partido Socialista. Izquierda Unida se abstuvo. Evidentemente no podíamos votar que no, porque sería negarnos a que llegara a Trujillo una cantidad de recursos importantes. Pero con nosotros no se contó para gestar esos proyectos. No, a nosotros se nos avisa con una lista ya confeccionada, por cierto, filtrada hacia vosotros, que ya lo habéis dicho lo que se iba a hacer, y luego ya se nos dice a los de Izquierda Unida, oye, esto es lo que vamos a hacer, fírmamelo. Lo sentimos, eso no es una forma de negociar. Y a la hora de votar, quien vota que sí es el Partido Popular. El Partido Popular y el Partido Socialista son los que votan que sí. Yo no lo entendía. Si tú empiezas a criticar y empiezas a decir, ustedes no han contado conmigo, nosotros haríamos esto, nosotros haríamos lo otro, llega la hora de votar y dices sí. ¿Quién es el flojito? Bueno, os hemos visto, la verdad, en muchos plenos mover la cabeza a los dos grupos de la oposición y decir, encogeros de hombros y decir, ¿y qué vamos a hacer? Claro, votamos que sí. Pero esto es como el juego de la ruleta rusa, ¿no? De la pistola famosa con la bala, que te la dan y dices, o disparas, y dices, no, hombre, no. Entonces, cuando ha llegado el convenio de servicios sociales, ¿cómo vamos a decir que no? No podemos decir que no. Ahora, lo que hay que ser es contundente en la crítica y decir, señores, ustedes están haciendo recortes sociales. Y yo lo dije en el Pleno, lo dije muy claramente, el señor Vara está haciendo recortes sociales y nos plantea un proyecto, un convenio de servicios sociales de base, donde ha reducido el 5% del sueldo de los trabajadores y el 10% del mantenimiento. Entonces, no vale, y recuerdo que la propia concejala del Partido Socialista me daba la razón. Dice, tiene usted razón. Luego la señora alcaldesa le echó un capote al señor Vara diciendo que menos mal que Vara tenía estos proyectos que si no los servicios sociales. Es decir, ha sido una legislatura un tanto convulsa, un tanto loca, ¿no? De decir, bueno, pero ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué hemos podido hacer más? Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo, yo asumo la crítica. Pero que hemos podido hacer más con las fuerzas que tenemos. Tenemos un concejal. A mí me gustaría tener mucha más fuerza para hacer mucho más. Si leemos los programas de distintos grupos políticos, ahora mismo, bueno, Partido Socialista, Partido Popular, hay muchas cuestiones en las que coinciden, evidentemente, bueno, luego cambian las formas de gobernar o de gestionar, ¿no? ¿El de Izquierda Unida se parece en algo a los que ya están en la calle? En mucho. Yo he podido coincidir con los otros dos candidatos, tanto en una tertulia en otra cadena y en una tertulia también en la radio. Y bueno, al final uno descubre que de una manera estructurada, bien con propuestas como lo tiene el Partido Popular, o de una manera mucho más amplia y desarrollada como lo podemos tener nosotros, o como nos lo presenta el Partido Socialista, pero hay un 60-70% de propuestas que son idénticas, ¿no? Que son iguales, ¿no? Pero es que es normal, estamos hablando de gestionar un municipio y las necesidades todos las reconocemos. Es decir, cualquiera de los tres grupos políticos reconoce cuáles son las necesidades de Trujillo, de Huertas de la Madalena, del Pago y de Belén, porque son las que son. Entonces, ponerse a hablar de la resistencia de mayores de Huertas de Ánima, es evidente que los tres lo vamos a llevar. Ahora, lo que hay que pensar es, ¿quién ha gestionado esa posibilidad? ¿Y cómo se ha gestionado? Porque yo sí tengo que decir que Izquierda Unida ha trabajado en eso. Izquierda Unida abrió una puerta en la Junta de Extremadura. Izquierda Unida, cuando permite que el anterior alcalde sea alcalde, y se llegan no a acuerdos, porque no hubo ningún tipo de pacto, pero sí mantuvimos reuniones con el equipo de gobierno de aquí y con la Junta de Extremadura. Y abrimos puertas, muchas puertas. Una de ellas tenía que ver con esa residencia. Y una de ellas quería decir, esa residencia la tiene que asumir la Junta de Extremadura y la tiene que gestionar la Junta, porque nosotros no tenemos capacidad económica para hacer eso. Esa puerta se abrió. Se produce un cambio en nuestra ciudad, asume la alcaldesa actual y empiezan a cerrar puertas, ¿no? Entonces, ¿hemos sido blanditos? Sí, hemos sido blanditos, pero hemos hecho nuestro trabajo, por supuesto. Cuando habla de que se parecen los programas, por tanto, ¿en qué se diferencian? Bueno, yo creo que hay formas de gestionar, ¿no? Yo he escuchado al candidato del Partido Popular hablar de un instituto de servicios sociales. Y nosotros, bueno, hablamos de una gerencia de servicios sociales, es distinto. Un instituto es posible que sea crear una institución aparte del ayuntamiento que gestione servicios sociales, que de alguna manera mixta o pseudo privada, digamos que estamos montando una empresa que va a gestionar servicios sociales, ¿no? Nosotros, esa no es nuestra apuesta. Sí entendemos que tiene que haber una gestión de servicios sociales desde una gerencia municipal. El objetivo al final va a ser el mismo, uno y otro, la forma de gestionar distinta. Nosotros hablamos de remunicipalizar servicios. Entendemos que ahora se va a cumplir el contrato con la basura, entendemos que el agua también se lo tenemos concedido a una empresa. Bueno, nosotros nos gustaría asumir, que el propio ayuntamiento asumiera esos servicios. Sabemos que es difícil,
Sabemos que es difícil por las circunstancias que se dan, ¿no? Pero mientras que nosotros hablamos de remunicipalizar, otros hablan de externalizar. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Estamos hablando del agua y de la basura? Sí, pero estamos hablando de dos concepciones distintas de cómo se gestionan. Vivienda, pues lo mismo. Nosotros consideramos que Trujillo necesita urgentemente un plan general de ordenación urbana. Y lo considera también el Partido Popular. Y lo considera incluso el Partido Socialista. No podemos permitirnos 14 modificaciones de las normas que rigen la ordenación urbana de nuestra ciudad. Yo le oí al candidato del Partido Popular hace poco decir, hombre, que eso no está mal, que las normas están para modificarlas. Ya, pero en 7 años, 14 veces, y además con modificaciones a la carta, porque esto interesa, se hace. Nosotros no somos partidarios de ello. De hecho, si repasa uno las modificaciones que ha habido, de las 14 modificaciones creo que Izquierda Unida solo ha votado que sí a 3, al resto hemos dicho que no. Por ejemplo, en materia de vivienda, ¿cuál sería la propuesta de Izquierda Unida? Nosotros entendemos que hay que liberar suelo, para que se pueda construir vivienda, pero también entendemos que Trujillo tiene una cantidad de viviendas vacías impresionante. Y yo no he oído a nadie hablar de viviendas vacías, pero todo lo que es el núcleo central de Trujillo, e incluso en Huertas, que también empieza a haber viviendas vacías, está ahí, ¿no? Deberíamos de propiciar una política que permitiera la ocupación de esas viviendas vacías. ¿Cómo? Pues no sabemos, igual hay que penalizar a los propietarios porque están dejando su vivienda vacía, ¿no? O igual hay que fomentar el alquiler de ese tipo de viviendas. Nosotros creemos que tiene que haber un plan integral de rehabilitación de viviendas. Entendemos que el sector de la construcción ya está colapsado en la construcción, no se va a poder construir más, pero sí se va a poder rehabilitar. Y en Trujillo tenemos muchísimas empresas de construcción, pequeñas empresas de construcción, que con una buena política de rehabilitación pues va a permitir generar trabajo. Y eso también tiene que ver con la vivienda. Una ciudad que aspira a ser declarada Patrimonio de la Humanidad tiene que rehabilitar muchas de sus viviendas, ¿eh? Y los ciudadanos, los vecinos y vecinas, si tienen una buena política de rehabilitación, yo estoy convencido de que lo van a hacer, ¿no? ¿Tú cómo ves Trujillo en la actualidad? Hay quien dice que Trujillo ha pegado un bajón importante, que Trujillo está perdiendo glamour, que no suscita el interés ni de empresarios, ni de aquellas gentes que en un momento determinado vinieron a ocupar el casco histórico de la ciudad. Claro, yo creo que hemos perdido varios trenes. El tren de la cultura, en mayúsculas, se ha perdido. Se gestiona mal la cultura y la cultura también genera negocio y genera rendimiento, ¿no? Entonces, una ciudad con el patrimonio artístico e histórico que tiene Trujillo debería de tener eventos culturales, no solamente eventos festivos como los que tenemos, tiene que haber eventos culturales. Recuerdo ahora el FAN, el Festival de las Artes Enviajadas, ¿no? Algo que se ha inventado el concejal de Cultura y que en 3 años ha pegado, bueno, pues un cambio a esa ciudad brutal, ¿no? Hay que gestionar la cultura de otra manera. Trujillo tenía que ser un referente cultural. Hablamos siempre del referente de mercado, del referente no, pero tenemos que ser líderes en otras cosas. Y la cultura es algo importante y hay que ser líder en ello. Tenemos un polígono industrial maravilloso, buenísimo, con un enclave perfecto, pero nos obcecamos en que vengan grandes empresas a nuestra ciudad. Queremos muchos navidules. Y yo creo que esa no es la política. Quien gestiona el empleo, quien mantiene el empleo en este país es la pequeña y mediana empresa. Nuestro polígono tiene que estar al servicio del pequeño empresario. Tenemos que coger, yo le oía al candidato del Partido Socialista que él iba a coger el polígono bajo el brazo y se iba a ir a venderlo. Hay que vendérselo para el pequeño empresario, al pequeño empresario, que es quien gestiona el empleo realmente, que es quien mantiene el empleo en este país. No queremos industrias cárnicas maravillosas que luego humo. No queremos, no, hay que ir a lo pequeño, a lo concreto, y en eso Trujillo tiene un enclave maravilloso. Nosotros proponemos que se lidere en la creación de economía social a través de las cooperativas, ¿no? Hay sectores que están en auge ahora mismo, como es la agricultura ecológica, es el único sector que en la época de crisis ha crecido, y ahí, además dicho por una persona que va en la lista del Partido Socialista, con María Curiel, directora general de Explotaciones Agrarias, ¿no? En un curso de agricultura, María Curiel afirmaba que la agricultura ecológica se ha mantenido y ha crecido durante la crisis. Ahí tenemos un yacimiento de empleo. La dependencia es otro yacimiento de empleo. Vamos a liderar ese tipo de sectores. Vamos a poner en valor nuestro polígono. Vamos a generar empleo así. Liderando, siendo el apoyo. El municipio tiene, o sea, el ayuntamiento tiene que apoyar la creación de empleo ahí, vigilando simplemente. Yo hace poco me decía alguien, siempre estáis proponiendo subvenciones, siempre con ayuda. Pero es que hay muchas maneras de ayudar y de subvencionar. No se trata solo de entregar dinero. A lo mejor hay que apostar por otras maneras de ayudar a las empresas. El partenariazgo, ¿no? Estar con ellos durante los 2 o 3 primeros años hasta que la empresa se estabilice y a partir de ahí ya que caminen solos, ¿no?
se nos va poco a poco agotando el tiempo. Hemos hablado de empleo, de algunas medidas de empleo. Hemos hablado también de esa disposición de Izquierda Unida ante el gobierno, del ayuntamiento, de la finanza. A mí también me gustaría hablar de patrimonio, incluso también de espacios vacíos en Trujillo. Hablaba de la residencia de mayores de Huerta. ¿Qué propone Izquierda Unida para esos espacios vacíos que todavía quedan en Trujillo? Llámese, por ejemplo, el mercado de abastos, llámese el antiguo centro de salud, la torre del alfiler, entre otros espacios. La piscina climatizada, bueno, el gimnasio municipal. Del gimnasio municipal, empiezo por el final. Del gimnasio municipal yo ya presenté en el ayuntamiento una propuesta para que se regulara, porque es triste cómo se está gestionando ese gimnasio ahora mismo y quién lo está usando. Entonces no me dicen, no, es que lo usan los clubes deportivos. Bueno, hay gente que yo he visto que no es de ningún club deportivo y que, bueno, pues se pone allí a ponerse en forma, ¿no? Entonces yo creo que había que gestionar bien, que había que tener un reglamento de uso de ese gimnasio municipal. Siempre dicen lo mismo, hombre, es que no podemos entrar en competencia o en concurrencia con los distintos gimnasios privados que hay, ¿no? Regúlense, ¿no? Regúlese el uso de ese gimnasio y veamos a ver, ¿no? Lo que no puede ser es que haya ciudadanos que tengan más derechos que otros. No puede ser que por estar inscrito a un club deportivo, tú sí tienes derecho a usar ese gimnasio y una persona mayor, que a lo mejor necesita hacer algo de rehabilitación, no tenga derecho. Es decir, regúlese ese gimnasio. La piscina climatizada. Nosotros hemos pensado, y así se lo comuniqué yo al concejal responsable, que para que esa piscina fuera rentable, lo que había que hacer era mancomunar de alguna manera, es decir, ofrecer ese servicio a todos los municipios que están alrededor. Entendemos que Trujillo por sí solo no tiene población para que esa piscina sea rentable. Hay que empezar a hablar con los colectivos, hay que empezar a hablar con los centros educativos, con los rehabilitadores, que hay muchos, con los hogares de mayores, para determinar franjas horarias y que esa piscina pueda estar usada continuamente, que se abre a las 7 de la mañana y se cierra a las 11 de la noche y durante todo el día está usándose, con franjas horarias. Una piscina climatizada no es una piscina normal, no es una piscina donde uno va a tomar el sol, no, una piscina climatizada se usa con otro fin, ¿no? Para nadar, para relajarte, para rehabilitarte, etcétera. Pues habrá que, porque si no, no es rentable, ¿eh? Esa piscina no es rentable, con la estructura que tiene, con el mecanismo que se ha usado para climatizar, esa piscina no es rentable, ¿no? Y yo creo que el miedo a abrirla es la falta de rentabilidad. La piscina normal, yo creo que hay una gestión pésima de su reforma o de su recuperación. Se hizo fatal. Yo no entenderé cómo se llegó a abrir la piscina municipal sin tener certificación final de obra. No estaba acabada la obra de la piscina. Recordamos que se caía la pintura, ¿no? Hablabas, la residencia, yo ya he dicho, la apuesta es que sea la propia Junta de Extremadura quien la gestione. No podemos asumir la gestión de esa residencia, no tenemos capacidad para ello, capacidad económica me refiero, capacidad humana muchísima. Sin embargo, sí tenemos otra residencia en Trujillo, que es la residencia que está al lado de Aspián, y ahí yo sí creo que el municipio tiene capacidad para gestionar. Ahí debería de ir el centro de día. El centro de mayores de día debería de estar ahí. Ya se lo propusimos al actual equipo de gobierno, cuando a partir de la reforma que se hicieron, se llevaron a nuestros mayores al hogar Santa Isabel, ¿no? Ya se lo dijimos al equipo de gobierno, tenemos un sitio, vamos a ponerlo en valor, porque como está, para residencia no nos sirve, no cumple con los requisitos que marca el MADEX, pero sí nos puede servir como centro de día, ¿no? Bueno, volvemos otra vez en nuestro programa a decir, ese espacio hay que recuperarlo así. La torre del alfiler, ya propusimos también en el Pleno, porque el fantasma o la idea de privatizar el servicio de turismo con la torre del alfiler estaba en el aire y ya le dijimos a la alcaldesa, por favor, eso no lo hagan, ¿no? Turismo es la joya de Trujillo, es el servicio más rentable que tenemos, hay que mimarlo. Es necesario un plan de excelencia turística, es necesario ir un poquito más. Tenemos un buen servicio de turismo, pero hay que ir un poquito más, hay que ir hacia la excelencia turística, ¿no? Trujillo debe ser el referente turístico en todos los sentidos. Tenemos que tener buenos guías en todos los idiomas. Tenemos guías maravillosos que hacen un circuito estupendo, pero hay que ir un poquito más, ¿no? Hay que formarse. Y yo creo que el turismo tiene que formarse, los trabajadores tienen que reciclarse también, ¿no? Más espacios comunes que tenemos por ahí. Hablaba del mercado de abastos, ¿se bajará el mercado de abastos? Nosotros no somos partidarios de que se baje el mercado de abastos abajo. Nosotros ya hemos dicho que el mercado de abastos tiene una ubicación perfecta, que el mercadillo hay que reorganizarlo, hay que reestructurarlo. Tenemos un montón de calles adyacentes que se pueden usar para permitir solo una fila en ese mercado y no dos como está hasta ahora, que hay un colapso brutal. Y la plaza de abastos de abajo o el mercado de abastos de abajo
Nosotros entendemos que se puede abrir, que allí hay población suficiente para que se abra, pero además con criterios interesantes, ¿no? Vuelvo al tema de la agricultura ecológica, vuelvo al tema de crear una especie de mercado, iba a decir de élite, pero no es élite, ¿no? De grandes productos, una referencia también importante. Y ahí hay una población suficiente como para abastecerse, ¿no? El problema es que yo no sé qué ofertas se les ha hecho a los comerciantes de eso. Un mercado que desde nuestro punto de vista está mal construido, está fatalmente construido, los cerramientos son malísimos, las cámaras yo creo que casi que no caben, no hay un diseño lógico en ese mercado, ¿no? Y lo que hay que hacer en la plaza de arriba hay que reformarla, es urgente y necesario, pero se han perdido también oportunidades. Continuamente hay una línea de subvenciones para reforma de plazas de abasto. Y de verdad que se empiezan a recuperar en los centros de las ciudades las plazas de abasto. Se empiezan otra vez a recuperar como espacios, no solo como espacios de comercio, sino como espacios de cultura, como espacios de ocio. Hay auténticas maravillas de reformas que se han hecho en plazas de abasto, ¿no? Bastaría con ser un poquito original, el edificio es una maravilla, vamos a ponerle en valor no solo como mercado de abasto, sino también como un referente arquitectónico, cultural, etcétera. Según lo que estás diciendo, ¿crees que se ha malgastado por falta de un proyecto en condiciones en cada una? Nosotros creemos que no ha habido un diseño de ciudad, que no es el actual equipo de gobierno, el actual equipo de gobierno con herencia de los gobiernos anteriores, no había un modelo de ciudad. Había una persona que pensaba, que tenía algo en la cabeza y que gestionaban, pero no ha habido un modelo de ciudad, ¿no? Y los ciudadanos tienen que saberlo. Los ciudadanos, a las elecciones hay que presentarse con un modelo de ciudad claro. ¿Qué ciudad queremos? ¿Qué queremos que sea Trujillo? ¿Qué queremos que sea Trujillo del siglo XXI? Esa es la idea. Nos queda muy poquito tiempo, tenemos una serie de preguntas que han hecho los ciudadanos. Hay que decir que esas preguntas, pondremos también diferentes preguntas al resto de candidatos. Siempre que lo asuman, claro. De una forma totalmente aleatoria. De hecho, nosotros no conocemos cuáles van a salir ahora. No sé si al candidato de Izquierda Unida Verde Siles tiene problemas. Al candidato de Izquierda Unida Verde Siles le encanta que los ciudadanos le hagan preguntas. Pues vamos, si te parece, Kim, a mirar esta pantalla y a ver cuál es la primera pregunta que desde la calle lanzan al que pueda ser alcalde de Trujillo. Yo le diría al próximo alcalde de Trujillo que si él, por costumbre o por lo que sea, hiciera una fiesta en su casa, tuviera por costumbre de invitar a ciertos amigos y alguno pasara por su casa y le invitara a tomar copas, le gustaría que se sentaran en su césped, en su patio, le tiraran los vasos, le tiraran las botellas, le ensuciaran su casa, le pisotearan los platos, y al día siguiente, ¿qué opinaría cuando su mujer o su pareja o su lo que sea tuviera o él mismo tuviera que fregar, tuviera que barrer y estuviera y encima le visitaran por la mañana cualquier visita que no esperara? Le tuviera que visitar su casa, la cara de vergüenza que se le pondría, como es natural, como nos pasaría a cualquiera. Pues eso está pasando con Trujillo, en Chiviri, en la Feria del Queso. Una interesante pregunta que refleja, bueno, pues el malestar de los ciudadanos y ciudadanas cuando se producen esos grandes eventos. Pero yo le diría a esta ciudadana que hay que ver las cosas también de dos formas. Vemos la suciedad que genera el Chiviri, pero hay que darse cuenta de también los beneficios que nos genera el Chiviri, ¿no? Habrá que sopesar. Nosotros siempre hemos dicho que no nos gusta el macrobotellón en la plaza, pero tampoco nos gusta prohibir. Y hay que hacer campañas de sensibilización. Con el símil que ella ponía, yo por suerte mis amigos no suelen, cuando van a mi casa no suelen hacer ese tipo de barbaridades, ¿no? Suele ser gente, bueno, pues más o menos sana, estable, formada, que no hacen eso. Y yo creo que tenemos que provocar o que propiciar que quien venga a visitar Trujillo no haga ese tipo de tropelías. Vamos a la siguiente pregunta. Cuando el que entre, que sepa respetar lo que prometen, porque todo lo prometido, porque nosotros tenemos la calle nuestra, empezando, que está aprobado, y dice que la arreglaban en el mes de abril, pero como no han dicho de qué año, el que entre, que le recuerdo lo que tengo que recordarle. Auto Salcedo, que da vergüenza como está. Muchas gracias. Porque sí es cierto que luego encontramos a veces los programas electorales y no siempre se cumplen.
y uno de los debes que tienen los políticos, ¿no? Eso es lo que hace que la clase política cada vez sea menos creída por los ciudadanos, ¿no? Porque asumimos un compromiso que luego no cumplimos, ¿no? Nosotros, por eso te decía antes que programa, nosotros no somos así, ¿no? Si alguien decía hace poco, mientras que los programas electorales no sean contratos con los ciudadanos que se puedan denunciar, esto seguirá siendo una farsa, ¿no? Y es verdad, es verdad. Si los programas electorales tienen que contemplarse como un contrato que los partidos políticos firman con los ciudadanos. Por lo tanto, los contratos están para cumplirse. Igual que los programas, están para cumplirse. Y cuando no se pueden cumplir, el ciudadano tiene todo el derecho del mundo a saber por qué no se cumple. Es decir, si yo me he comprometido a arreglar una calle y no se arregla esa calle, esta ciudadana tiene todo el derecho del mundo a que el equipo de gobierno le diga, mire usted, su calle no se puede arreglar por esto y por esto. Y tan sencillo como eso. Lo que no vale es no decir. Por eso el derecho a la información, la transparencia y la claridad es lo que tiene que regir, no solo el programa, no solo es prometer cumplir, y si no se cumple, explicar por qué no se cumple. Por eso tiene toda la razón esta ciudadana. Hacemos la última pregunta. De los de cerca de 6 millones de euros que se deben, ¿cómo se van a pagar? Si el gobierno no da ni una perra, ni los bancos, ni nada. Así que el alcalde, si entra otro nuevo, se va a ver negro. Pero negro, ¿eh? Buena pregunta, muy buena, muy buena. Yo lo he dicho antes, que lo primero que hay que ver es la capacidad de pagar que tenemos, ¿no? Nuestra capacidad de pago. Y eso no puede frenarnos, ¿no? Tenemos que ver nuestra capacidad, es decir, si el ayuntamiento es capaz de pagar todo lo que debe, que yo creo que sí, y nuestra capacidad de deuda, es decir, si podemos endeudarnos todavía algo más para acometer ciertos proyectos. Fíjese que decía el ciudadano, ¿cómo se va a pagar? Yo lo que tengo claro es que bajando impuestos, así no lo pagamos, ¿eh? Y aquellos que van diciendo, voy a bajar los impuestos, muchísimo cuidado con lo que dicen, porque podemos cometer lo que decía el anterior ciudadano, no cumplir los compromisos, ¿no? No se puede decir, voy a hacer todo esto y además voy a bajar los impuestos, no. Los ciudadanos yo creo que son personas ya responsables, serias, que conocen la realidad y saben que los impuestos sirven para algo. ¿Quién antes...? En ese sentido, porque decía, yo creo que vamos por la misma línea, Consuelo, Sí. Hay una deuda, los tiempos están difíciles, y claro, hablamos de empleo, antes hablaba de empleo de una forma privada o general al ayuntamiento. No, hay un empleo municipal que hay que gestionar de forma correcta, que además nosotros proponemos la creación de las bolsas de empleo, entendemos que es el mecanismo más justo. Bolsas de empleo con criterios sociales para trabajos no cualificados y evidentemente cumpliendo los principios del concurso-oposición para los trabajos cualificados, ¿no? Esa es la manera más clara y más limpia de gestionar el empleo. Y luego hay que hacer una reestructuración de plantillas, es decir, hay que saber cuál es la necesidad real de trabajo en el ayuntamiento para poder ofrecerles a los ciudadanos. Y todos y todas los ciudadanos de Trujillo tienen derecho al trabajo, todos y todas. ¿Optimización de recursos? Por supuesto. ¿Y si hace falta prescindir de creo cierta parte? Yo creo que esos recursos, reorganizando el trabajo no se debe prescindir de nadie. Lo único que hay que hacer es reorganizar, ¿no? Todo lo que hay yo creo que no es en absoluto prescindible. Joaquín Paredes, llegamos a la última parte de nuestra entrevista y así como te preguntábamos si no te importaba que en la calle te hicieran unas preguntas, ahora también te vamos a plantear si no te importa que nosotros te hagamos una batería de preguntas, esas preguntas rápidas que nos permitan conocer un poquito más al candidato. Es un placer estar con vosotros, hombre. Pues un lugar de Trujillo. Un lugar de Trujillo, el Castillo. ¿Un momento del día o del año? Un momento del día, el momento antes de acostarme, me encanta. Y un momento del año, bueno, me gusta mucho el día 31 de diciembre. ¿Por alguna razón especial? No, porque desde muy pequeño tengo costumbre de hacer balance también ese día de las cosas del año, ¿no? Y en un momentito de la noche antes de las uvas me suelo estar echando un cigarrito o viendo un poco el cielo y hago un repaso general de cómo ha sido ese año para mí y me gusta eso. ¿Un monumento? Un monumento, el Espolón. El Espolón de Trujillo es un sitio maravilloso. Un sitio con magia. Sí. ¿Una ciudad? Una ciudad. Salzburgo. ¿Por qué razón? Me encanta esa ciudad. La conocí hace poco, tuve la posibilidad además de asistir a un concierto de Mozart allí, de la misa de Requiem de Mozart, y me quedé enamorado de la ciudad y evidentemente de la música, ¿no? ¿Un personaje? Un personaje. Pues hay muchos, pero fíjate, Jesucristo es un personaje interesante. Dicen que fue el primer comunista de la historia, ¿no? Por lo menos el primer revolucionario, ¿no? Una época de la historia.
La prehistoria, me parece que era ahí es donde había dificultad. Es decir, todo lo que tenemos ahora es magia pura. Vivir ahora es la cosa más sencilla del mundo. Tener que conseguir, ahora buscamos el trabajo, pero el trabajo nos permite un montón de bienes y un montón de cosas, pero en la prehistoria había que conseguírselo todo, ¿no? Eso era vivir, eso era dificultad. ¿El último libro leído? Indignado, de Heysel. ¿Esto algo refleja el estado actual? Claro, es un librito de un señor muy mayor ya, que habla de cómo se rebelaron tras la Segunda Guerra Mundial y cómo se organizó la sociedad en aquella época. Y bueno, es un librito de 20 páginas que de verdad recomiendo a todos, ¿no? Porque demuestra que ahora la gente tiene que rebelarse, tiene que indignarse. No podemos estar gobernados por los mercados, la economía no tiene que regir nuestro destino. Nosotros tenemos que decidir las cosas, no los mercados. Un deporte. El baloncesto. Lo practicaba, tuve además la gran suerte de jugar en el Club Baloncesto Trujillo y jugué el ascenso a Segunda División cuando fuimos a jugar a Sevilla. Hace poco Carlos Murillo, un técnico del ayuntamiento, me pasaba un recorte de periódico que me hizo muchísima ilusión. Su asignatura pendiente. La historia, me encanta la historia, me encanta la antropología y no haber podido... bueno, siempre todos los años digo, este año me matriculo, nunca me matriculo, pero bueno. ¿Y la de la vida? ¿Perdón? La asignatura pendiente de la vida hasta este momento. Pues soy soltero, me encantan los críos, me gustan muchísimo los niños y no he tenido posibilidad de tener hijos, porque evidentemente soy soltero, sí he intentado conseguirlo, pero resulta que en este país, si no tienes pareja, ya sea de tu mismo sexo o de otro sexo, es muy difícil adoptar, ¿no? ¿Estás a tiempo? Sí, cerrado no estoy, en absoluto. ¿Y qué hará a partir de las 12 de la noche, cuando 10 y media saldrán los resultados? Ya a las 12 habrá tiempo de metabolizar esos resultados. ¿Qué hará después? Primero decir, ay, por fin, ¿no? Luego hay muchas esperanzas puestas, tanto en Trujillo como en Extremadura, y como secretario de organización me están requiriendo acudir a Mérida, pero el compromiso está en Trujillo, ¿no? Queremos estar aquí, queremos, bueno, pues ver cómo se dan esos resultados y compartirlos con mis compañeros y compañeras. Y con nosotros, ¿no? Y con su hombre, por porque supuesto. Desde aquí queremos que adquieras el compromiso de estar en directo con nosotros. Aquí voy a estar esa noche, porque además es una noche en la que vuestro trabajo siempre se agradece muchísimo. Yo siempre digo que tenéis la fuerza de entrar en las casas y permitirnos a nosotros que nuestras ideas las transmitamos a los ciudadanos y ciudadanas, y esa noche hacéis un trabajo maravilloso, ¿no? Por último, Joaquín Paredes, de Izquierda Unida Verde Sies. ¿Quieres pedir el voto? Por supuesto. Yo creo que ese voto en conciencia, ese voto de gente que sabe que nosotros hacemos un trabajo serio y riguroso, flojito o durito, ¿no? Pero que confíen, que tengan confianza en que esta vez podemos hacer algo más, ¿no? Podemos llegar tan lejos como queramos. Yo decía, haciendo un juego de palabras entre los 3 lemas que han sacado, yo digo que el día 22 hay que estar centrados en ti, porque para que gane tu ciudad hay que estar con la gente de izquierda y votar Izquierda Unida. Muy bueno. Pues muchísimas gracias. Un placer haber estado contigo en lo personal y en lo profesional. Muchas gracias. Gracias.